serán planos guías, ¿no es cierto? Si es clase 1, en cada pieza pilar posterior va a ir un plano guía. Un plano guía. ¿Cómo lo visualizamos? Con el paralelismo, ¿no? Y vamos a ver que debemos hacer los planos guía con una fresa cilíndrica. Una fresa cilíndrica. Cilíndrica, si estamos hablando del paralelismo, porque deben ir, los guías deben ser paralelos entre sí. Si no son paralelos, no va a ingresar el aparato. Y si no son paralelos, no va a funcionar el principio de fricción que debe existir de la placa proximal con la pieza pilar. Eso es fundamental, quiero que lo entiendan. Sin duda pregunto. En contravista, ahí lo ven la placa proximal, unido a la rejilla o base metálica, el brazo retentivo, tipo barra, por vestibular, la placa proximal hacia distal. ¿Dónde irá el apoyo? Ya hemos estado hablando en la clase anterior. Por mesial, a esta altura. Convencionalmente, ¿qué se hacía? Se hacía un áquer, el apoyo iba acá, el brazo retentivo así, y el brazo opositor por acá. Ese diseño todavía persiste si no lo entiendo lo que significa una placa base, si no entiendo que con su extremo libre. Pero si yo entiendo lo que significa un extremo libre que hemos hablado en la clase anterior, que existe una descompensación entre el periodonto de la pieza pilar y la almohadilla del reborde alveolar, hay una diferencia de resiliencia, ¿no? Acá es una almohadilla y allá es el periodonto de 0,2 a 0,5 milímetros de tejido blando, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia de dos tejidos, aquí de 0,5 por decir, y aquí 2 milímetros, va a haber una inclinación distal, se llama inclinación distal. En el extremo libre existe la inclinación distal. El trabajo de la prótesis parcial, ¿cuál es? Compensar esta bendita inclinación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Se ha diseñado pues este sistema de las placas proximales y los apoyos van a mesial. Y vamos a oportunamente explicar cómo funciona eso en otra clase, ¿no? Es un sistema de palancas, ¿no? Entonces, el trabajo de la prótesis parcial es compensar pues esa diferencia de resiliencia entre el periodonto y el reborde alveolar, llamado inclinación distal, ¿ya? Así lo van a encontrar en la literatura. Entonces, creo que se entiende hasta ahí, ¿verdad? Sí, entonces, para disminuir esa inclinación distal, se utiliza este sistema del brazo retentivo tipo barra, la placa proximal en distal, y en mesial va el apoyo por lingual, ¿no es cierto? Bueno, ha habido pues cambios en esto, ¿no? Tobel creaba pues una placa proximal amplia, ¿no? Y viene aquí, Krull mejoró el diseño, dice, ¿no? Disminuyó la placa proximal de 2 a 3 milímetros en sentido ocluso-gingival, redujo el área de contacto con la placa solo a 1 milímetro, ¿no? O sea, la placa tiene un contacto de 1 milímetro nada más. Él decía que no debe cubrir mucho a la cara proximal para darle oportunidad de que haya inclinación, cierta inclinación para beneficio y salud de la pieza pilar que se puede movilizar. Bueno, son criterios, pero si ustedes analizan, van a ver que no tiene tanta la razón, más bien Cartoville es el que más bien creo que es el que está funcionando actualmente, ¿ya? Entonces nosotros, al menos yo he estado trabajando ya por muchos años y usamos la placa proximal un poco extensa, no tanto en sentido ocluso cervical, más en sentido, en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Eso permite que la prótesis no rote, porque piensen, una clase 1 de 4 piezas en el sector anterior, esa prótesis no solamente se mueve en sentido transversal, se mueve de adelante para atrás. ¿Cómo más se mueve?
rota sobre su eje. Y si le pone buenas placas proximales, evita que la prótesis rote. Mire usted, ¿fabuloso o no es fabuloso? No pasa, no pasa. Entonces, ¿cuán importante es esta bendita placa proximal, no? Y no solamente en clase 1 y clase 2, también en clase 4. En clase 4. Y vamos a ver en clase 4 cómo funciona esta placa proximal. ¿Ya? La placa proximal está ubicada por proximal del diente pilar. Requiere la preparación de un plano guía, ubicado idealmente a nivel del tercio cruzado, ¿no? Siempre guarda que sea del tercio, la cara proximal lo dividimos en tercio oclusal, tercio medio y tercio cervical, ¿verdad? Debe ubicarse en el tercio hacia oclusal, ¿no? Ubicado en el proximal, plano guía y al tercio medio, perdón, proximal, ¿no? Proximal. Tercio medio proximal. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que hacer la preparación del plano guía. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Con una fresa cilíndrica. Y una vista oclusal se ve así, ¿no? Pero si analizamos bien, es corto relativamente. Como les decía, si hubiera 3 o 4 dientes en el sector anterior, usted le hace una placa de este vuelo, va a girar la prótesis, va a rotar, va a rotar. Pero si, como comentamos contigo, ¿no? Ampliamos la placa proximal en sentido vestíbulo lingual y lo hacemos de aquí, aquí, en forma de curva, inclusive, súper. Va a encajar y ya no va a rotar. ¿Ah? Entonces, la placa proximal, cuando diseño lo amplio en sentido vestíbulo lingual. También diseño lo ocluso cervical amplio. Peque por exceso, después si vemos que en boca requieren bajarlo, bajamos. Pero me hace un puntito, me hace una franja. Eso no es placa proximal, quiero que lo entiendan, por la razón que estamos exponiendo, ¿no? Es amplia, así. Nosotros diseñamos así. ¿Ah? Placa, dice pues, ¿no? Esto es un dibujo. Bueno, el dibujo tal vez no lo entienden a veces los que dibujan, ¿no? Y el autor no ha corregido, porque esto no es una placa que debería ser así. Más amplio. Ahora, esto se une a la rejilla, ¿no es cierto? Ahí está, se está uniendo. Entonces dice aquí, evita que se atrapen los alimentos. Como está friccionando, los alimentos no se empaquetan a nivel cervical de esa pieza pilar. Es saludable este diseño, ¿no? Y después todo elemento, todo retenedor tiene un brazo retentivo, es este, el brazo retentivo, por vestibular, ¿no? Y por proximal va la placa proximal, y el apoyo será por el otro lado, en el espacio interdentario. ¿Lo ve? Hay vista oclusal, espacio interdentario, va el conector menor, ¿ah? Que se une a la base metálica. ¿Estamos? Y aquí está uniéndose la base metálica a la placa proximal. Así se diseña, ¿no? Todo retenedor tiene un brazo retentivo, un brazo opositor y tiene un apoyo. Todo retenedor, llámese circunferencial, llámese tipo barra. Pero la pregunta dirían, ¿y dónde está el brazo retentivo? Aquí está el brazo retentivo. ¿Y el brazo opositor debiera estar acá? No está. El brazo opositor hace este apoyo, como el conector menor hace las veces de brazo opositor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo tiene que entender porque después pregunto y no responde. ¿No? Entonces está claro. Brazo opositor en el tipo barra es el apoyo mesial con el conector menor. Por eso el conector menor tiene que estar diseñado bien. ¿El conector menor será así una franja? No. ¿Qué dice la literatura? Esto es un dibujo, no está bien hecho. Es triangular. La base se une al conector o se une, ¿no? En este caso debe adelgazar de aquí,
que aquí debe ser un poquito más alto. ¿Ya? Vean. Lo mismo esto. El retenedor tipo barra hace contacto solamente en la parte del diente. Es un punto de contacto, ese dibujo está mal. Por eso se llamaba, antes se llamaba este retenedor se llamaba a punto de contacto. Así también está en algunos libros. Punto de contacto porque solamente hace un punto. No es en superficie. Solamente hace contacto un punto. La parte terminal del retenedor hace contacto con la pieza. ¿Y dónde se ubica? Y mire, está ubicado acá. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Porque acá no está en la zona retentiva, está casi en la zona expulsiva. Si dibujamos el ecuador acá, acá está el ecuador, la parte más abombada. Y esto está encima, debiera estar debajo. Todo brazo retentivo, ¿dónde se ubica? Debajo del ecuador, ¿no? Es como el caballo blanco de San Martín, ¿de qué color fue? Claro, entonces aquí el brazo retentivo, ¿dónde se ubica? En la zona retentiva, ¿no? El brazo opositor, en la zona expulsiva. ¿Quién dibuja en la zona expulsiva, en la zona retentiva? El ecuador protético. ¿Con qué se hace el ecuador protético? Con el paralelismo, así de simple, ¿no? ¿Está claro? Pero entonces cuando ustedes diseñen, tienen que aplicar todos estos conocimientos, porque el diseño no es cuestión de dibujar. Como les decía antes, estaba acostumbrado, agarra, toma impresión, lo manda al laboratorio, el laboratorio diseña, hace la prótesis, se lo devuelve al profesor, el otro coloca simplemente, y eso hasta ahora hacen. Y hasta en la universidad hacen. Por favor, ustedes tienen que ser diferentes, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Ah? ¿Y no se entiende? Repetir, ¿ya? Listo. Debe además extenderse hacia el igual, lo que decíamos antes, ¿ve? Lo suficiente para que esta placa proximal, junto con el frontal menor, impida la migración lingual del diente. Poniendo este apoyo, poniendo la placa proximal, evitamos que rote esa pieza pilar. La pieza ya no se moviliza, porque toda la estructura actúa como una férula, comparte las fuerzas de diferentes direcciones con el aparato protésico, el armazón metálico. Entonces para eso diseñamos adecuadamente. ¿Ya? Hasta ahí, ok, Mackey. Cualquier duda me pregunta. El ancho de la placa proximal deberá ser de 2 a 3 milímetros unirse con la rejilla en ángulo recto. En la unión con la rejilla, la placa proximal deberá aliviarse y no entrar en contacto con la encilla, también deberá quedar muy pulida. ¿No? Si vemos proximalmente vestibular, al igual, aquí hay un ángulo muerto, por decirlo así, ¿no? Pero, como está la placa proximal, no se empaquetan los alimentos, pero la placa proximal no debe tocar, dice, el margen gingival, no debe tocar. Entonces, en el laboratorio se alivia con cera y se hace, pues, la placa proximal. ¿Ya? Función de la placa proximal, tiene dos funciones principales: actuar como elemento retentivo por fricción. Si no fricciona, no funciona. Y para que funcione, debe friccionar. Y si fricciona, ¿de qué está actuando? Está actuando de retenedor. Así que aparte del circunferencial, el tipo barra, tenemos uno más, la placa proximal, que no es retenedor, pero actúa como retenedor siempre y cuando friccione con la pieza pilar, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya. Protector del margen gingival situado junto a la cara distal del diente por extremo libre. Acá, en este ángulo lo protege porque como es metálico, no deja empaquetar los alimentos y funciona perfectamente. Entonces ahí tenemos el plano guía, que debe ser paralelo entre sí, ¿no? Y paralelo también al eje longitudinal. Es una pieza entera, su eje es el
El eje del diente es este, el eje del diente es este. ¿Cómo deben ser los planos guías? Paralelos al eje longitudinal de la pieza. ¿Ya? Doctor, hay alumnos. La preparación debe ser equitativa. La preparación debe ser equitativa, ¿no? Cuando hagamos también, igual que habíamos estado viendo con el diseño del paralelismo, si yo desgasto acá 1 milímetro, acá también debo desgastar 1 milímetro. Y transformo ya, no es a punto de contacto, sino en superficie de contacto, ¿no? El punto de contacto generalmente se da en la boca del paciente. Todos los dientes están en contacto, pero a punto de contacto. Ahí está. Y cuando hacemos los planos guía ya no es en punto de contacto, sino en superficie, ¿no? Incluso un gingival de 2 a 4 milímetros, de 2 a 4 milímetros. Tercio medio del esmalte en la parte media del esmalte. Presa levantada cilíndrica y debemos pulir. Ya, así vamos a hacer los planos guía. Ahí estamos desgastando eso de color rojo, la cara proximal, ¿no? También para hacer los áqueles, por ejemplo, también debe estar en cierta forma paralelizado también, no simplemente que esté abombado. Sí, dígame. Cuando el diente está demasiado girado, doctor, puede ser nasalizado y bastante retención. Tiene toda la razón. Acá no está medio angulado. Generalmente cuando hay pérdida de la segunda molar, o por la primera molar, la segunda molar se medio angula hacia adelante, ¿no? Forma un ángulo bastante retentivo a este nivel, ¿no? Ahí no vamos a desgastar, no vamos a hacer la preparación del plano guía hasta llegar a la dirección de la inclinación, porque es un ángulo enorme, ¿no? ¿Qué haríamos allí? En esa parte desgastamos, tal como estamos indicando, nada más. Va a quedar un ángulo. Ahí lo alivia. Va a quedar un ángulo. Allí va a ser ocupado por un áquer, puede ser también ocupado de repente por una placa proximal y estamos protegiendo nuestra encía. ¿Está claro? ¿Ya? Así vamos a hacer, ¿ya? Establecen la vía de inserción y remoción, ¿no? Vía de inserción es cuando colocamos la prótesis en la boca. Remoción, cuando retiramos de la boca. Entonces, a eso se llama, ¿no? La inserción de la prótesis y, ¿no?, retirado de la prótesis en la boca del paciente. Siempre debe haber fricción de todos los elementos. Estabilización horizontal. ¿A qué se llama estabilización horizontal? Evitar los movimientos horizontales, ¿no? La prótesis va a tender a moverse en sentido lateral, en sentido antero-posterior, ¿no? Como decíamos, en rotación. Inclusive a nivel de reborde también se va a mover. Todo eso tenemos que evitar, ¿no? Y cuando se evita el movimiento horizontal, se llama estabilización, ¿no? Disminución de su acabado proximal, evitamos el empaquetamiento mediante las placas proximales, ¿ya? La estética en el sector anterior funciona perfectamente en la clase 4. Reciprocidad del brazo estabilizador, ¿no? Lo hacemos con el apoyo, como decíamos, eso lo vamos a diseñar en una clase 4, lo vamos a ver después cuando hagamos diseño, vamos a hacer diseño de la clase 4 también, ¿no? Y en las diferentes clases, ¿ya? Y se hizo un estudio de comparativo entre este circunferencial llamado el retenedor Roach en I. Este es un retenedor Roach en I. En vestibular se ve el metal así, por lingual se ve en esta forma, ¿ah? Y el retenedor solo se ve en esta forma, ¿no? Ese es el tipo de circunferencial que se usaba, se puede usar, depende de las circunstancias. No todos los bocos son iguales. Pero hay desventaja comparativamente con lo que se hace cuando se hace placa proximal en vez de hacer el tipo Roach en Y. ¿Ya? Método. Se utilizó un estudio explicativo observacional en la clínica estomatológica de Camagüey, desde noviembre del 4 hasta septiembre del 2006, con 30 pacientes de dentados totales superiores
y parciales inferiores clase 1 de Kennedy. ¿Ya? Ya saben cuál es la clase 1 de Kennedy, ¿ya? Doble extremo libre. Resultado. Los mejores resultados en cuanto a cúmulo de alimentos, comodidad funcional y estética se registraron en los pacientes donde se colocó el retenedor a barra con placa proximal. Que el de Roche en I, al igual que se consiguió mayor efectividad en cuanto a retención y estabilidad de la prótesis. Pero estéticamente no funciona y además no es como la placa proximal. Conclusiones. La mayor cantidad de alteraciones clínicas del periodonto aparecieron en los pacientes con el Roche I, al igual que los cambios negativos en el periodonto de inserción observados en 12 meses por inserción protésica en el caso de la Roche, ¿no? Conectores menores. Vamos a hablar ya, hemos hablado de la placa proximal, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, me hacen saber para explicar lo que es la placa proximal. Es muy importante que lo entiendan y requiere de una preparación en boca, eso en el momento de la preparación biostática, ¿no? Los planos guías deben ser paralelos entre sí. Paralelos entre sí. Eso permite un solo eje de inserción, de colocar la prótesis. Al hacer paralelo, todos ingresan un solo sentido y sale también la prótesis. Eso se llama eje de inserción. Doctor, usted comentaba que en sus diapositivas que las placas proximales iban en clase 1 y 2, ¿verdad? Y también puede ir en clases 4. En la clase 4 también puede ir. También, ¿no? Sí. O si vas a hacer la preparación del periodonto. Igualito. Sí. Lo vamos a ver, no te preocupes, lo vamos a ver, es excelente. Excelente porque estéticamente se cuida el sector anterior. Imagínense que tenga un incisivo alternado, ¿no? Los dientes presentados en esa zona. Y usted le pone el retenedor áquer ahí, va a ver los mismos. Pero usted le hace las placas proximales con ese paralelismo que estamos instaurando en cada piecita, y donde no se observa le ponemos su retenedor tipo barra si es extremo libre, o un áquer si es, bueno, que los chicos están peinados, si no han venido a su casa no han tenido tiempo para peinar. Y forma paralela todavía. Cuando los niños iban al colegio de jardín de infancia, en su casa la mamá les peina, ¿no? Hace sus gorditos, sus trencitos, le pone su listón, ¿no? Y se va al colegio. Y el niño no se toca el cabello hasta cuando sale del colegio, ¿no? Llega a la casa, pero acá no, en la universidad se peina. Y es más, esa mala costumbre llega al restaurante. Tú vas al restaurante a almorzar, como hay varias mesas, ¿no? El que está delante, de repente me tocó una chica así con un cabello largo, y delante todo. Todos los culos, los piojos. Más presa, ¿no? No, más presa. Después de almorzar, ¿qué le digo? El Perú está en educación cero. ¿Ah? La otra costumbre que se ve actualmente, todo el mundo con su botella de agua en la calle, como si estuvieran trabajando físicamente, como si estuvieran, no han, todo el día han trabajado día y noche y no hay tiempo para tomar.